Cambiando nuestros patrones magnéticos, por Francisco Nieto. La energía sigue al pensamiento. Es una famosa frase entre los ocultistas que se suele interpretar como, o algo así como que allá donde enfoque su atención el hombre es donde pone su energía. Algunas personas no tendrán muy claro su significado, pero sabiendo que el 99,99% o más somos energía, quizás comiencen a intuir la profundidad de lo que vamos a tratar. Es cierto que aparentemente somos lo que vemos, o sea, un cuerpo físico, pero la física actual ya ha demostrado que dentro de lo que llamamos materia hay células, moléculas y átomos, y que esos átomos se dividen en otras partículas como son el protón, el neutrón y el electrón, y otras subpartículas energéticas que ya se han descubierto, y así seguirá siendo durante miles y miles de años. Es así como podemos entender que la materia está compuesta de energía, a la vez que podemos afirmar que dicha materia flota sobre un vacío, desde el punto de vista de la materia, claro, un vacío energético, y que estas partículas y subpartículas flotan a su vez sobre un vacío desconocido que algunos llaman nada. La filosofía Rosacruz y otras escuelas le llaman por diferente nombre, pero al fin y al cabo es la sustancia, la raíz de toda clase de energía desconocidas aún por el hombre, hasta las conocidas y que se terminan conformando la materia física. Sustancia raíz cósmica, o también le podríamos llamar el aspecto físico en oposición al aspecto espiritual, como doble polaridad que rige en el universo. Desde el punto de vista físico significa que lo que perciben nuestros sentidos podría estar formado solo por un 0,0010, algo así aproximadamente, de materia física. Es decir, que además de tener un cuerpo físico compuesto de materia como cualquier otra cosa, y cuando digo cualquier otra cosa estoy diciendo que según la tabla periódica todo lo que es físico, aunque sea muy diferente en lo que vemos, al fin y al cabo está todo compuesto por átomos. Bien, el porcentaje es tan pequeño que en realidad somos más algo invisible o nada, aquí algunos dirían, somos más eso que materia física. Esto es fácil de comprender. Tenemos un cuerpo físico como el mineral, en el sentido de que es materia aparentemente muerta, la materia que conforma nuestro cuerpo físico. Pero también sabemos que tenemos otro que es la vitalidad, que es el cuerpo que anima, que da vida al cuerpo físico, y que eso pues hace que nos parezcamos a las plantas, en el sentido de que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero hay algo que nos separa de la imagen de la planta y nos asemeja a la de los animales superiores. Y ese algo es que nosotros tenemos deseos y emociones, que sin embargo los vegetales no. Por otro lado, todos sabemos que el ser humano es superior al animal, porque tiene voluntad, razonamiento y conciencia de sí mismo, entre otras cosas, como también podríamos decir la posibilidad de hablar. Por consiguiente, somos los más evolucionados que hay sobre la Tierra desde este punto de vista de materia y de conciencia. Acabamos de decir que desde el punto de vista de la física y según lo que perciben nuestros sentidos, en realidad somos más nada, ese algo invisible desconocido, que algo. Algo me refiero a lo que perciben los sentidos, el cuerpo físico, porque ese algo está solamente en la forma, en la materia. Pero
nos surge la pregunta, ¿dónde está esa parte invisible o nada? Está claro que esa nada es la base, origen de las partículas energéticas que forman el átomo, como lo son las moléculas respecto a las células y a las formas físicas. En ocultismo, esa base que a su vez vivifica y mantiene o intenta mantener en buen estado de salud el cuerpo físico se llama cuerpo etérico o vital. Es el molde sobre el cual se forma la imagen del cuerpo físico. El molde es el cual atrae los átomos físicos para dar la imagen y la forma. Pero cualquier persona sabe que tenemos deseos, emociones y pensamientos, lo que significa que, aunque tampoco los veamos, sabemos que existen como algo invisible. No le vamos a decir como nada porque sabemos que existen, pero tampoco les podemos ver. O sea que de alguna manera se reflejan en el cuerpo físico en forma de expresiones internas y externas. Por poner un ejemplo, una expresión emocional es algo interno, o en forma de impulso físico como efecto de un deseo, eso lo podemos considerar una expresión externa, una acción física. Lo mismo ocurre con los pensamientos, pero a estos los creamos gracias a otro cuerpo llamado mental o comúnmente lo que llamamos gracias a la mente, gracias a la cual el hombre ha construido todo lo que le rodea, porque todo lo creado por el hombre ha nacido, ha surgido o ha sido originado en la mente. Si viendo esta exposición comprendemos que nos sentimos físicos porque nuestros sentidos perciben la materia física y porque no tenemos otros medios para ver esa parte invisible y origen de lo manifestado físicamente, entenderemos que puede ser posible que la propia evolución nos facilite los medios para adquirir otros sentidos o estado superior de conciencia que progresivamente nos haga ver en un futuro esa otra parte invisible que ahora no vemos. Si el hombre ha pasado por estados de inconsciencia similares al vegetal o al animal y gracias a ellos ha adquirido la autoconsciencia propia actual, ¿por qué no va a poder adquirir en un futuro otra conciencia superior si encuentra los medios para ello? Lo mismo que una montaña tiene algún camino que facilite la subida más cómodamente, aunque se tarde más por el hecho de rodearla, y otro que acorte el tiempo pero que sea más escarpado y sacrificado de subir, también nosotros tenemos otros medios para acelerar el proceso de adquirir un nuevo estado de conciencia, esforzándonos por abandonar el que llevamos hasta ahora. Dejando a un lado el cuerpo físico y el vital que le anima, nuestra vida gira casi al 100% sobre el cuerpo emocional y sobre la mente, ya que pensamos de acuerdo a lo que sentimos y pensamos de acuerdo a lo que hemos creado o somos en nuestro cerebro. Es decir, todo lo que hemos guardado en el cerebro como resultado de las experiencias es en lo que nos basamos para pensar, para actuar y para expresarnos. Y este conocimiento guardado en agrupaciones y circuitos de neuronas es lo que nos hace responder y actuar de la misma forma ante las circunstancias de la vida. Si el resultado de las experiencias y nuestra poca voluntad y originalidad ha creado un hábito, unos rasgos y un carácter en nuestra monótona y casi repetitiva vida, eso es lo que tenemos como programa de actuación en el cerebro. Es decir, que casi siempre actuaremos igual en cada presente o ahora, y que casi siempre viviremos y nos expresaremos de acuerdo a lo vivido y experimentado en el pasado.
Esto significa que para cambiar esto y tener alguna posibilidad de crear una nueva vida, tenemos dos opciones, una posible y la otra no. La posible es adquirir conocimientos nuevos y trabajar sobre ellos de la forma que ya explicaremos más adelante. Y la imposible, que sería nacer cada día con un cerebro limpio, en blanco, pero con el conocimiento que damos aquí. Digo aquí, en esta conferencia, como en otras muchas, y de otros muchos verdaderos ocultistas. En mi opinión, esta sería la solución al problema de que, como estamos tan identificados con el mundo y con el cuerpo físico, nos dejamos dominar por los problemas, las circunstancias, los deseos, las preocupaciones y estrés que creamos y que nos atan a ese estado de conciencia que, desde el punto de vista del alma, llamamos dormido. O sea, actuar sin ser conscientes y actuar sin hacerlo de una forma voluntaria, más bien por impulso, instinto, etc. Si, como podemos ver, llevamos una vida casi predecible al 100%, porque hacemos todos los días lo mismo y respondemos como autómatas, ¿no sería conveniente que encontráramos algo nuevo que nos sacara de esa forma de vida que nos ata tanto al cuerpo físico, a nuestro carácter o programa cerebral y al tiempo? ¿No habrá algún conocimiento que nos haga vivir conscientes y voluntariamente en el presente, o sea, despierto o ser consciente de nuestras expresiones, y alguna forma de no vivir en el pasado, creando la posibilidad de vivir ahora con otros pensamientos y emociones futuras? Cada individuo vive la realidad o mundo que él mismo ha creado con su pensamiento. Una persona puede ser un pésimo conductor, pero puede estar convencido de que es bueno. O una persona anoréxica puede estar muy delgada, pero en su pensamiento puede verse gorda. Por otro lado, sabemos que podemos estar viendo la televisión o leyendo un libro sin apenas enterarnos de nada, porque nuestra mente está deambulando de un sitio para otro sin ningún tipo de control por parte del yo. Si cada pensamiento fuera creado consciente y voluntariamente por el yo, de forma que sólo manifestara los positivos y constructivos, cabría preguntarse, ¿no tendríamos otra personalidad y otra vida llena de posibilidades futuras guardadas en el cerebro a modo de programas? La filosofía oculta me ha enseñado que, como deudas y resultados de las vidas anteriores, traemos programadas las líneas generales de nuestra vida. Pero también me ha enseñado que tenemos un libre albedrío y que, como voluntad del alma, podemos cambiar muchos hechos y circunstancias de nuestro destino. Por consiguiente, sé que mi voluntad es un aspecto del espíritu y que cuando gobierna a la mente y la utiliza para dirigir y controlar a la personalidad, puede crearse una personalidad diferente y un mejor y nuevo destino. Y si, viéndolo hasta ahora expuesto, sabemos que lo que creemos ser y lo que entendemos por realidad es la parte física o casi nada de la verdadera realidad, puesto que el resto es invisible o espíritu, está claro que si trabajamos desde lo más elevado de esa parte invisible que en realidad somos, podremos elevar nuestra conciencia y crearnos un futuro mejor. Esto tiene su analogía en las causas que se originan en una vida y que se reflejan como efecto o consecuencias en las siguientes, de acuerdo al trabajo que haya hecho el yo con sus respectivos cuerpos. Así, cuando en una vida nos esforzamos por elevar nuestra moral, nuestro intelecto y nuestro espíritu, pensando tanto o más en el prójimo como en nosotros mismos, obtendremos una vida futura mucho más próspera. De esta forma,
si voluntaria y conscientemente pensáramos como alma, o sea, el 99,99% de autoconciencia, y como observadores de lo físico con la intención de que la conciencia afecte a la materia, ¿no sería posible que la gran mayoría pueda cambiar a la minoría? Digo la mayoría como poder del alma, y me refiero a la minoría como personalidad, ese hombre dormido. Todo lo existente en el mundo está basado en patrones energéticos o arquetipos que son creados en el mundo del pensamiento, como ocurre con nuestras creaciones, que son ideadas y razonadas con nuestra mente, claro. Si el alma en esos mismos planos no sería o no es lógico que tenga poder sobre esos arquetipos que en nosotros se manifiestan como patrones de conducta y en el mundo como naturaleza. Dicho de otra manera, si tenemos un cuerpo compuesto y relacionado con la clase de energía y grado de vibración existente en los mundos invisibles, ¿no es lógico que esa conexión nos permita cambiarnos a nosotros mismos y a nuestra perspectiva futura? No es necesario decir o recordar los miles de, entre comillas, milagros que se han producido en personas que dedicaban su vida a la oración o a la fe. O sea, de personas que estaban, por decirlo así, despiertas, que tenían su atención y su conciencia en las esferas del alma. No es lo mismo cuando decimos que oramos, decir y repetir automática y monótonamente el Padre Nuestro, por ejemplo, que decirle de una forma voluntaria y totalmente consciente de su significado. Eso es orar despierto. Eso es actuar o intentar actuar en la esfera del verdadero yo, del alma. Hoy son muchos los experimentos realizados con el pensamiento y con la oración, cuyos resultados han sido la alteración de la materia física. Es más, hay experimentos que demuestran que los rasgos personales quedan grabados y que alteran la genética. Y el trabajo interno también se refleja físicamente, incluso alterando la fisonomía. Entonces, si sabemos que la voluntad puede gobernar a la mente y ésta a los deseos y a las emociones, ¿por qué no vamos a poder cambiar nuestros patrones energéticos para dejar de pensar en el pasado y así crear posibles oportunidades futuras? Ciertos experimentos han confirmado que los sentimientos y los pensamientos no solo afectan a nuestra personalidad y a nuestra vida, sino que también lo hacen sobre el espacio y el tiempo, o sea, sobre el futuro. Esto puede estudiarlo cualquier persona en la física cuántica y en la psicología, en los trabajos que están haciendo sobre el cerebro y sobre las neuronas. No sé a cuántas de las personas que lean estos párrafos les habrá pasado, pero yo desde luego tengo dos pruebas en mi vida que confirman este hecho. Una de ellas podría estar relacionada con la fe, cuando en una carretera secundaria y a las 3 de la madrugada me vi en unas circunstancias especialmente negativas, pero sin saber por qué. Estaba seguro, algo en mí me decía que estuviera tranquilo, que alguien aparecería por algún sitio y me ayudaría a salir de esas circunstancias. Lo que así ocurrió con ciertos detalles, bueno, que no voy a entrar ahora en ellos. La otra prueba que me ocurrió está más relacionada con el hecho de programar yo mismo o visualizar repetidamente durante un tiempo unas circunstancias o hechos que yo deseaba, que desde lo más profundo de mi corazón
tenía la esperanza de alcanzar porque eran muy importantes para mí y cuyos efectos pues además beneficiaban a otras personas de alrededor de mi propia vida. Yo estaba seguro que surgiría la oportunidad y que se cumpliría. Estaba seguro, lo visualizaba y vivía como si se estuviera cumpliendo ya casi. Y así fue. Tanto en un caso como en otro, mi mente trabajó para que se produjera un hecho futuro. Y si bien podría decir que la fe, la oración, el agradecimiento de antemano a Dios y la autoprogramación pudieron jugar algún papel en todo ello, lo cierto es que lo que yo deseaba y vivía como si ya se hubiera cumplido desde la conciencia del verdadero yo o alma, se me fue concedido. Está claro que la rutina y la monotonía diaria y el hecho de expresar las mismas emociones y los mismos pensamientos crean un arquetipo personal o campo energético de determinada vibración que estará en sintonía con algunas de las subdivisiones de los mundos emocional o de deseos y con el mundo del pensamiento. O sea, dependiendo del valor moral de los deseos y de las emociones, así como del grado intelectual y espiritual que tengamos, así estarán nuestros cuerpos en sintonía y se identificarán con esas regiones invisibles superiores, tanto en esta vida como después de la muerte. Si estamos muy dominados por los deseos y por las emociones inferiores, llevaremos con nosotros y vibraremos de acuerdo a las vibraciones más bajas del mundo emocional, del mundo de deseos. Si tenemos poco control mental y nuestra mente anda de un lado para otro sin que nos demos cuenta y sin que la observemos, vibraremos de acuerdo a las regiones inferiores del mundo del pensamiento, donde hay más inconsciencia. Pero si nos esforzamos por pensar, sentir y actuar de una forma más elevada y positiva hasta el punto de crear una nueva personalidad, que en este caso sería despierta, cuyo campo magnético coincida con las regiones superiores de ambos mundos, siempre tendremos muchas más posibilidades de encontrar una nueva realidad o de ser atraídos hacia una nueva situación. Para ello hay que observarlo todo con una nueva mente. Hay que responder de diferente forma ante las circunstancias y experiencias cotidianas. Y hay que crear un nuevo estado mental como observador y creador de posibilidades en dichas regiones. Naturalmente que no se trata de pensar en el deseo de ser o alcanzar algo, sino de vivir como si lo fuéramos o como si lo hubiéramos alcanzado, porque sólo así podemos obtener una respuesta magnética de esas regiones espirituales. Si seguimos actuando y expresándonos como siempre, todos los resultados serán predecibles. Pero si conseguimos que el mundo externo no gobierne el interno y que esa realidad rutinaria siga impidiendo que el verdadero yo despierte y cree voluntaria y conscientemente hechos positivos originales que rompan los esquemas cerebrales, entonces surgirá lo impredecible. Cuando, en vez de expresarnos de acuerdo al patrón rutinario de toda la vida, somos creativos y vivimos en sintonía con los mundos espirituales, lo que estamos haciendo es pasar de actuar como efecto automático a crear causas conscientes. Si además, incluso antes de obtener resultados, manifestamos gratitud y armonía y felicidad interna, lo estaremos lanzando hacia esas regiones para que, además de ayudar al mundo, en algún momento futuro obtengamos la correspondiente respuesta o efecto positivo. Si esas regiones y mundos están compuestos de materia influenciable y que responden a la voluntad del alma,
Está claro que si cambiamos nuestros patrones magnéticos por otros derivados de una nueva manera de sentir y de pensar de acuerdo a un futuro lleno de positivismo, esa gran parte o porcentaje espiritual responderá a esta pequeña parte física, a la personalidad. Cuando vibramos positivamente porque intentamos expresar sentimientos y pensamientos elevados, estamos siendo creadores de patrones magnéticos espirituales que, como sus creadores, nos traerán un mejor futuro. Es decir, cuando nuestra voluntad y nuestra mente creadora expresan consciente y voluntariamente la voluntad de Dios como nueva forma de vida, las fuerzas espirituales nos responden. Estamos hablando de un estado de conciencia nuevo, en el que no nos dejemos influenciar por el pasado, problemas, disgustos, sentimientos y deseos negativos, etc., ni donde podamos crear pensamientos negativos, porque si hacemos esto no podremos recibir nada nuevo, sino más de lo mismo de lo que expresamos. Esto es algo así como que al recordar un hecho pasado que nos causó sufrimiento, suframos otra vez. O que basándonos en un hecho que nos causó dolor en el pasado, imaginemos que nos ocurrirá lo mismo en el futuro, ocurriendo entonces que los resultados o respuestas de las fuerzas ocultas sean siempre negativas. No podemos cambiar nuestros patrones de conducta y nuestra vida cotidiana si seguimos pensando y sintiendo igual y si aún nos dejamos dominar y nos expresamos de acuerdo a los recuerdos, problemas y sufrimientos del pasado. Pero menos avanzaremos aún si seguimos viendo todo a través de los sentidos sin ponernos en la posición de observadores y de pensadores, que es el verdadero yo, ponernos en su lugar, a la vez que nos identificamos con el mundo externo, con las emociones y con los pensamientos. Con el mundo del alma, del verdadero ego o yo, solo se puede contactar por medio de un perfecto y consciente control de la mente y de las emociones en cada momento presente o ahora. O sea que al mundo del alma hay que llegar sin personalidad terrestre, sin esa personalidad que normalmente nos domina y nos lleva de un sitio para otro sin ser conscientes. Si estamos casi las 24 horas pensando en cosas sin importancia, en problemas, e incluso sin que el yo se entere de lo que piensa la mente y de lo que siente el cuerpo, ¿cómo podemos esperar alguna respuesta positiva de los mundos superiores? De los mundos espirituales donde está el verdadero yo. La negatividad solo atrae negatividad y lo que se piensa y se expresa inconscientemente tampoco puede traernos mucha ayuda. Vivir en el ambiente del alma es algo así como cuando nos quedamos ensimismados y perdemos la noción del tiempo y del espacio. Y en un nivel algo más bajo es como intentar ser y ver a todo lo que nos rodea como lo vería el verdadero yo, el ego. No podemos seguir viendo a las personas que nos han hecho daño como tal, sino como almas hermanas. No podemos ver el mundo según las experiencias que hayamos tenido en él, particularmente las negativas. No podemos pensar en el futuro según los esquemas que tenemos guardados en el cerebro, sino que debemos crearle desde esa posición de ensimismamiento espiritual y repetirlo a diario para luego llevarlo a la práctica. Es desde esta posición desde donde nos olvidamos de nuestro cuerpo físico y estamos plenamente atentos en cada hora para expresar la nueva forma de sentir, de pensar y de ver la vida.